Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está. Esta es la imagen del día. Los manifestantes opositores a la administración de Gustavo Petro no fueron suficientes para llenar la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, pese al buen clima que los acompañó. Sin embargo, superaron en número a los marchantes que el jueves pasado salieron a expresar su respaldo al gobierno Petro, que fueron escasos, y a esos pocos un aguacero los espantó. Pese a que la afluencia de opositores fue menor a la de marchas anteriores, el presidente descalificó nuevamente a los que no están de acuerdo con su mandato, insistiendo en que con la marcha se está gestando un golpe de Estado. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, Canciller Murillo dice que el final de la crisis de Venezuela sería un acuerdo gobierno-oposición que convoque a nuevas elecciones. Uno de los narcofiscales fue sentenciado, otro está procesado y otro ya goza de pensión en la fiscalía como su protectora, Marta Mancera. Gremios, expertos y academia le piden a Petro que no insista en renegociar acuerdos de libre comercio. ¿Usted no sabe quién soy yo?, le dijo un magistrado al abogado que lo denunció porque su hermana le había cobrado para beneficiarlo en una investigación. ¿Y en qué tal esto? Luego de la COP de la biodiversidad, se militarizará el santuario de fauna marina de Gorgona. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad. Yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. El canciller Gilberto Murillo reiteró hoy en Nariño su planteamiento de ayer, en el que argumenta en la misma línea que el presidente Petro que lo mejor para Venezuela sería un acuerdo gobierno-oposición que resulte en elecciones con la libertad que no tuvieron las pasadas. Lina Sandoval. María Fernanda, él insiste en que no se trata de repetir las elecciones cuyas actas están desaparecidas y que parte de la incapacidad del país hermano para dar un resultado claro estuvo en las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto precisamente por su irrespeto a los resultados electorales previos. Mientras que el Congreso de Estados Unidos y los gobiernos de México, Chile y Brasil reconocieron como presidente electo de Venezuela a Edmundo González, la Cancillería y la Presidencia de Colombia están pidiendo un acuerdo entre el gobierno y la oposición de Venezuela que conduzca a un nuevo proceso electoral. Es una elecciones libres, no estamos diciendo que se repita, no se repita, sino que debe, es decir, los venezolanos deben encontrar la manera de llegar a un entendimiento que lleven a elecciones libres. Ayer, en Yopal Casanare, había planteado la sugerencia colombiana. Ahí necesitan garantías que se impedían por las sanciones de Estados Unidos. Eso no genera un ambiente favorable, es una especie de acoso frente a uno de los participantes o a uno de los partidos participantes, que también se dio acoso a esa oposición. El canciller Luis Gilberto Murillo explicó que su posición tiene como base el hecho de que como Estados Unidos había ya sancionado las prácticas antidemocráticas de Maduro, este no pudo brindar las garantías necesarias para el debate. Si hay que avanzar a un arreglo, a una discusión, él ha hablado de cohabitación, es su opinión, para llegar a realizar unas elecciones completamente libres. Colombia no se ha movido de esa posición. El canciller insistió en que la desaparición de las actas de las elecciones de Venezuela genera dudas sobre el resultado electoral e interpretaciones en zonas grises. La falta de presentación de esas actas genera algunas dudas que tienen que ver con lo legal, otras con legitimidad. El presidente Petro lo llama de otra manera, dice hay unas zonas oscuras, unas zonas grises. Murillo anunció que la próxima semana tendrá una reunión de la Comisión de Vecindad e Integración, donde se revisarán asuntos consulares, energéticos, entre otros temas. Luz Adriana Camargo recibió en la nómina de la Fiscalía a un grupo al que interna y externamente se les conocía como los narcofiscales. Uno de ellos ya fue condenado, otro está siendo procesado ya como pensionado del ente investigador. Un magistrado del Tribunal de Cali condenó a 8 años de prisión al exfiscal Jorge Iván Ríos, líder del grupo de los llamados narcofiscales, que protegido por la exvicefiscal Marta Mancera habría tomado decisiones favorables a la mafia en Cali y el Valle entre 2015 y 2021.
Ríos tendrá que responder por el delito de tráfico de influencias, al comprobarse que en diciembre de 2019 recibió 100 millones de pesos para que intercediera ante el fiscal especializado Iván Aguirre y evitar la captura de Juan David Rengifo, uno de los hombres del narcotraficante alias Mueble Fino, y quien era buscado por secuestro y homicidio. Se comprometió a interceder por Rengifo Mendoza, pero no pasó nada, es decir, no se cumplió con el cometido para la cual se le dio la suma de dinero y en ese orden se le estaba exigiendo el reintegro de la totalidad del dinero. Sin embargo, dos de sus compañeros de grupo, Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre, siguen sin responder penalmente. Desde la calenda del 23 de septiembre del año 2023, última fecha donde se dio inicio a la audiencia preparatoria, ha transcurrido 14 meses sin llevarse a cabo audiencia que dé por terminado este trámite de audiencia o por lo menos que se avance en el mismo. Ana Victoria Nieto también apeló su destitución e inhabilidad por 10 años y mientras se toma una decisión de fondo sigue ejerciendo como fiscal en Cali, pese a las denuncias que ha hecho Rengifo en su contra. Me propuso un principio de oportunidad a cambio de enlodar personas que no habían participado en este hecho criminal. Mientras tanto, Iván Aguirre fue absuelto disciplinariamente. Su proceso penal no reporta diligencias hace meses y él ya no hace parte de la fiscalía. Con el paso del tiempo en algunas de las conductas por las cuales se acusó al señor Iván Aguirre Benavides y a la señora Ana Victoria Nieto Salazar pueden estar próximas a términos de prescripción, como ya ocurrió en el caso del señor Jorge Eliezer Lozano, uno de los procesados. Él, al igual que el exfiscal Mancera, goza de su pensión. Por apadrinarlos, logró cambiar la asignación de la investigación penal adelantada en contra de los funcionarios. Orquestaron la libertad de los doctores Nieto y Aguirre, coayudado por el fiscal delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Mario Andrés Burgos. Aunque los llamados narcofiscales han insistido en su inocencia, sus colegas han acopiado evidencias de sus posibles acciones para alterar y desaparecer pruebas y tener algún papel en relación con funcionarios judiciales que fueron asesinados. Sin embargo, su cita con la justicia será hasta enero de 2025. El clima de Bogotá, que el jueves intimidó a los seguidores del presidente Petro, hoy fue benigno con los de la oposición, que hoy marcharon contra el gobierno y sus políticas. Camilo Galán se salvó en ambas del aguacero. María Fernanda, esperábamos que en ambas se pudiera medir la antipatía y el respaldo por el presidente, pero lo que pudimos determinar empíricamente es que los opositores de la derecha estaban más dispuestos a mojarse y que los petristas los disuadió un fuerte aguacero. El buen clima fue protagonista en las manifestaciones convocadas por organizaciones cívicas el día de hoy contra el gobierno de Gustavo Petro en Bogotá. A diferencia de las manifestaciones convocadas por los sindicatos el pasado jueves para conmemorar 5 años del estallido social y apoyo a las reformas gubernamentales que estuvieron acompañadas de una intensa lluvia. Enfrentamos 5 años atrás un paquetazo de Duque que tenía varias reformas propuestas de carácter neoliberal que desconocían derechos para los trabajadores. Presente en todas las manifestaciones apoyando a este gobierno, apoyando todo el cambio, apoyando todo lo que sea para apoyar y desarrollar toda la democracia en Colombia. El jueves, la edad y el clima no fueron impedimento. No importa el clima, no importa nada, ni la lluvia, ni el sol, ni nada, nada. Soy muy convencida de que 4 goticas de agua, yo pienso que todos los que salimos deberemos estar acá, porque uno debe hacer las cosas por convicción. Hoy, por el contrario, el clima respetó el derecho a la protesta de cientos de personas que llegaron hasta la Plaza de Bolívar. Nos tiene en medio de una incertidumbre tan terrible, la economía va para abajo. Ojalá que sienta que el pueblo no está con él, ¿no? Que lo odiamos por bandido, por ampón. Senadores, representantes y concejales de la oposición también acompañaron la convocatoria. Yo estoy marchando porque estoy en contra de la destrucción sistemática del sistema de salud adelantada por el presidente Petro y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Hoy la oposición está aquí en la calle diciéndole no a esas reformas improvisadas, no más corrupción, no a lo que está haciendo con el ICETEX. Por favor, mire la seguridad del país. Este es un mensaje para Gustavo Petro, para que respete las instituciones, la democracia y la libertad. Unos exigiendo la salida del mandatario, mientras que otros esperando que termine su periodo. Que haya respeto por la diferencia de los poderes en el país, que no se dé mayor beneficio a los criminales, a los delincuentes. A pesar de la baja asistencia en las manifestaciones de hoy y del pasado jueves, en Medellín se reportó la agresión a un equipo periodístico. La
marcha uribista intentaron agredirnos e incluso golpearon al personero mismo con palos y con armas y vimos que tenían cuchillos. El periodista aseguró desde su cuenta de X que con engaños la policía los mantuvo encerrados a ellos mientras se desarrollaban las manifestaciones. El presidente Petro y su antecesor Iván Duque cruzaron hoy trinos con relación a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional para el primer ministro israelí por genocidio en Gaza. El primero a favor de la Corte y el segundo en respaldo al imputado mandatario israelí. Esta semana la Corte Penal Internacional dictó orden de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por ser el máximo responsable de la Comisión de Crímenes de Guerra, que según las cifras oficiales ha cobrado la vida de más de 43.000 personas en Gaza. El expresidente Duque salió en defensa de Netanyahu, calificándolo de demócrata. Orden de captura de la CPI contra el primer ministro Netanyahu, quien en democracia enfrenta a los agresores que asesinaron, quemaron y secuestraron a los ciudadanos indefensos. El mensaje fue respondido hoy por el presidente Petro desde su cuenta de X. Ahora entiendo por qué no les dio remordimiento de conciencia asesinar a niños en el Putumayo a través del bombardeo. Petro insistió que Duque, con su mensaje, pretende justificar las actuaciones militares que hizo como primer mandatario colombiano. Se burlan de la justicia penal internacional que llama a Netanyahu como lo que es, un genocida, y se burlan porque expide orden de arresto. Si se aplaude a un genocida, se está dispuesto a ser genocida. El cruce de trinos entre Petro y Duque removió en redes sociales el recuerdo que los bombardeos en zona rural del Caguán en agosto de 2019 dejaron 8 menores muertos. Duque en su gobierno ordenó el bombardeo a un campamento en el que guerrilleros tenían a niños raptados de sus casas en el Caguán, que tras conocerse el resultado terminó con la renuncia del ministro de Defensa de la época, Guillermo Botero. Cuando esta operación se hace, no se conocía la presencia de menores. Ese bombardeo fue dirigido por quien también después se convirtió en el comandante del ejército, Eduardo Zapateiro, por orden de Duque. Patria, honor, lealtad, ajúa. Según el mensaje de Duque, la Corte Penal Internacional, en vez de atacar a Netanyahu, debe condenar las acciones ilegales que, según él, ha hecho el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El movimiento de víctimas de Estado ha estado pendiente de la idea del presidente Petro de integrar un tribunal de cierre y otras ideas respecto a la paz, pero le piden a él que, como la paz y la justicia se hicieron teniendo como eje a las víctimas, que escuche sus ideas antes de formular la siguiente propuesta. El acuerdo nacional que proponemos es para generar justicia social en Colombia. Vamos a hablar de temas fundamentales en la sociedad colombiana. Las víctimas de crímenes de Estado le hicieron un llamado al presidente Petro para que el acuerdo nacional que él propuso sea incluyente y respetuoso de sus derechos. Las víctimas debemos de estar dentro de ese acuerdo nacional. No es que queremos, no es que tenemos que estar allí. Porque sin la participación de nosotros es imposible de que haya un acuerdo con igualdad de participación. Las víctimas quienes se reunieron esta semana en Bogotá piden que en el marco de la reparación integral se les escuche. Las víctimas estamos pidiendo que seamos tenidas en cuenta, porque en un momento siempre se hablaba de la centralidad de las víctimas, pero sentimos que no estamos incluidas en ningún lado. A través de esta carta le solicitaron al presidente de la República que las reciba en la Casa de Nariño. Él ha estado escuchando a todos los sectores menos al sector de víctimas y es necesario que se siente con las víctimas de crímenes de Estado para que sepa qué es lo que nosotros queremos, a qué le estamos apostando y qué es lo que estamos pensando nosotros también. Finalmente reafirmaron su compromiso con la paz en Colombia, pero aseguraron que esta no puede construirse a costa del olvido ni de la impunidad. Expertos, analistas, gremios y académicos le están pidiendo al presidente que no insista en negociar los acuerdos de libre comercio, porque no hay tiempo ni ambiente político para hacerlo y porque negar los actuales podría significar un golpe a la marca internacional del país. Tras el anuncio del presidente Petro de renegociar los tratados de libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos, tras el fallo del CIADI que obliga a Colombia a pagar 500 millones de euros a la empresa telefónica por la venta de Telecom, académicos y gremios piden cautela para evitar efectos negativos como la caída de la inversión extranjera. Esto implica posibles impactos en temas sensibles, como la protección de inversión, los mecanismos de solución de controversia, el trato justo y equitativo y excepciones relacionadas con la seguridad nacional. Cambiar estas protecciones podría influir negativamente en la percepción de Colombia como destino de inversión, un aspecto que se debe evaluar cuidadosamente. Pretender modificar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es otra grave equivocación
que va de alguna manera a enturbar las relaciones internacionales con ese país. Según los expertos, salir del CIADI y renegociar los TLC implicaría un largo proceso que terminaría en retaliaciones comerciales, afectando las exportaciones colombianas hacia esos destinos como el caso del café, las flores, entre otros productos. Modificar ese acuerdo de inversiones significa en buena medida un proceso largo, complejo, que tendría que transitar por el Congreso de la República, por la Corte Constitucional, por el Congreso de los Estados Unidos, y que claramente ni siquiera es fácil y tampoco es rápido. Muy probablemente el tiempo no dará para poder tomar una decisión de fondo y evitar nuevos riesgos jurídicos en el corto plazo. El presidente Petro cuestionó la decisión del CIADI frente a Telefónica y explicó que renegociar las cláusulas de algunos tratados internacionales busca establecer reglas del juego más justas para todas las partes. Telefónica acaba de quedarse gratuitamente prácticamente con el otro pedazo pequeño que quedaba de Telecom por la demanda de David Luna ante un tribunal que funciona en España, de donde es Telefónica. Hicieron lobby allá y le hacen perder al país 500 millones de dólares, que hoy es la bobadita de 2 billones de pesos. 2.5 billones de pesos cuando estamos literalmente en rines. A través de su cuenta de X, el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, aseguró que los exministros y líderes de opinión no pueden seguir criticando todas las políticas del gobierno que, según ellos, son perjudiciales para la inversión extranjera. Un magistrado investigado por la venta de decisiones de su despacho en el de su hermana, que es fiscal, resolvió defenderse con su hoja de vida, que lo muestra como profesor en varias universidades, frente a su denunciante, que no dicta clase, pero tiene grabaciones de la propuesta indecente. En agosto, Noticias 1 reveló la petición de dinero de la fiscal especializada de Bogotá, María del Rosario Martínez, al abogado Gustavo Figueroa, con quien estaba hablando sobre un caso en el que existían dudas para condenar a 3 víctimas de una millonaria estafa. ¿Qué le pidió? ¿20? 30. Esa gente tampoco ahorita está bien. 30, 15, 15. No. Ay, doctora, y me va a poner a trabajar a mí. No, 20 y 20. ¿Tiene 40? No, 20 y 10. 20 y 10 por 3. Esta no era la primera vez que lo hacía Martínez. Antes había pedido 5 millones de pesos para interceder ante su hermano, el magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, Mauricio Martínez Sánchez. Su hermana es propensa a esos pedimentos y la estoy señalando de que lo hizo y que utilizó su nombre. Luego de la denuncia de Noticias 1, la Comisión de Disciplina Judicial inició un proceso disciplinario en contra del magistrado Martínez Sánchez y en medio del caso llamó la atención su presentación al estilo "Usted no sabe quién soy yo". Yo he sido profesor del doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y del doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. He sido profesor de muchas universidades, entre ellas director del área de penal de la Universidad de los Andes y además actualmente profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla. Entonces quisiera preguntarle, solo para ponderar la credibilidad del declarante, ¿quién es él académicamente? Figueroa le respondió y le recordó que los títulos no hacen a las personas. Usted tiene mayor idoneidad, conocimiento y capacidad para no vulnerar la ley y los principios constitucionales, que es lo que he manifestado se ha hecho en esos procesos. En cuanto a quién soy un abogado estudioso. La magistrada debió llamar al orden y aclarar que los estudios que tuviera el magistrado no hacían parte del proceso disciplinario, pero él insistió. Para saber quién ha sido él y entonces formular un juicio de credibilidad sobre su versión. Yo he sido juez municipal. Doctor, no puedo permitir. El magistrado no explicó su relación con los pagos. Asumió que la relación es que sus posiciones académicas lo hacen inocente, más allá de cualquier evidencia. Los mismos videos que las FARC les permitieron grabar a las víctimas de sus secuestradores fueron materia prima de los decisión e imputación de la JEP a los líderes de sus grupos. El Tribunal de Justicia Transicional declaró inadmisibles estos crímenes. Señor presidente Álvaro Uribe,
No puedo entender cómo el gobierno permite que transcurran los días, los meses y los años sin resolver concretamente el drama del secuestro. Este es uno de los testimonios que la JEP tuvo en cuenta para imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad al bloque occidental de las extintas FARC-EP. Por eso, mañana y el lunes en una audiencia en Cali, los mandos medios de este bloque reconocerán su responsabilidad por secuestros en Cauca, Valle del Cauca y Nariño entre 1993 y 2016, como fue el caso de los 12 exdiputados del Valle del Cauca. El momento en que en público ellos reconocen su responsabilidad en persona, no por escrito. Se hace una selección de víctimas que son representativas de los patrones de crímenes o víctimas que realmente quieren participar en esta diligencia porque quieren verse cara a cara con los victimarios. A lo largo de este proceso judicial, la Sala de Reconocimiento escuchó a las víctimas que hicieron observaciones sobre lo que dijeron 402 comparecientes de esa exguerrilla, y las víctimas exigieron que los comparecientes aporten verdad sobre lo que pasó y cómo se ejecutaron las órdenes proferidas por el secretariado. Hay un encuentro privado en el cual se evacúan también muchas emociones que corresponden también, no necesariamente las víctimas quieren que esas emociones se desplieguen en público. Y ya tramitado eso, entonces es la audiencia de reconocimiento. Dentro de los citados para esta diligencia están Edgar López, conocido como Pacho Chino, Juvenal Rodríguez, Carlos Mario Cardona, William El Paisa, Osvaldo Miguel Mendoza, Pacho Quinto. La primera audiencia de reconocimiento de verdad de este caso se hizo en junio de 2022, donde 7 exintegrantes del último secretariado de las FARC aceptaron ser los máximos responsables de haber ordenado secuestrar a miles de personas en todo el país. Ellos reconocieron responsabilidad y hicieron una audiencia pública en el 2022 donde reconocieron su responsabilidad ante sus víctimas y ya fueron remitidos al Tribunal de Paz para el proceso de la sanción. En ese momento empezamos bloque a bloque. Estamos ante ustedes reconociendo que a nombre de ideas revolucionarias cometimos estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Los exmiembros del bloque occidental de las FARC no recibirán perdón judicial, pues sus crímenes no son amnistiables, como son la tortura, tratos crueles e inhumanos y desplazamiento forzado. Una encuesta preguntó en qué ciudad que no es la suya le gustaría vivir, y Bogotá fue escogida en 2 países, lo que indican los indicadores. La mayor parte de los norteamericanos, australianos, hindúes, pakistaníes, ingleses y noruegos sueña con vivir en Dubái, donde quieren estar los ciudadanos de 60 países, según una encuesta del consultor financiero Remitly. La segunda favorita es Miami, en la que quieren vivir kazajos, uzbekos, azerbaiyanos, tayikos, griegos, chilenos y argentinos. En París quieren vivir gambianos, congoleños, marfilenses, ganeses y madagascarenses. En el cuarto lugar está Nueva York, con la que sueñan los micronesios y miamarenses. Y en el 10º, Bogotá, que es la favorita de ecuatorianos y venezolanos. Esto indica que a los vecinos no les han tocado las heladas de la sabana. Esto es lo que indican los indicadores. El primer paso para comprar vivienda es ahorrar para la cuota inicial. Como este es un gasto mayor, requiere planeación y organización. Comprar una vivienda nueva o usada es la meta financiera de muchos hogares. Sin embargo, para materializar ese objetivo es necesario contar con el 30% del valor de la vivienda. Para lograr ahorrar la cuota inicial, lo primero que debe saber es el promedio del valor que invertirá para comprar su vivienda. Por ejemplo, si el inmueble cuesta 180 millones de pesos, deberá contar con una cuota inicial de 54 millones de pesos. Lograr el ahorro requerirá tiempo y disciplina. Para ello debe realizar un análisis detallado de sus ingresos mensuales y de sus gastos. Así sabrá cuánto dinero puede destinar al ahorro. Priorice el ahorro. Incluya el ahorro para la cuota inicial como una categoría en el presupuesto, de modo que se convierta en una prioridad, no solo en un objetivo a largo plazo. Ajuste sus gastos. Si después de hacer el presupuesto se da cuenta de que no está ahorrando lo suficiente, recorte gastos como entretenimiento, comidas fuera de casa o suscripciones innecesarias. Abra una cuenta de ahorro exclusivamente para la cuota inicial. Esto le ayudará a mantener el dinero apartado y evitar gastarlo en otros fines. Para saber si una vivienda centenaria puede ser reparada o debe ser demolida, era necesaria una inspección minuciosa y peligrosa, que hoy puede hacerla un dron sin ningún peligro para el examinador.
La búsqueda de daños estructurales para planear la readecuación, preservación y las reparaciones de un edificio centenario implicaba un examen visual de toda la estructura, que podría tardar meses o años, de no ser por los drones y escáneres láser que un colombiano ensambló para el efecto. El único sistema LiDAR de corto alcance que tienen en este momento los dispositivos móviles los tienen los Apple, y estos sensores pues nos sirvieron para hacer una identificación de esta arquitectura tradicional. Este modelo de detección que usa los drones y es LiDAR de corto alcance. Este sistema genera puntos claves en la estructura de la casa, representando cada vivienda en una dimensión 3D en un formato digital, facilitando detectar en qué áreas hay estructuras que requieren mantenimiento. Fotografías fijas que ellos toman y describiendo un recorrido, un software precisamente realiza para hacer un barrido de las superficies. Esta tecnología es la base para la formación de modelos dinámicos de tercera dimensión 3D, que permiten buscar los problemas desde la pantalla del computador sin preocupaciones de la aseguradora de riesgos laborales. El Mario Montoya recibió ayer 2 noticias: su anuncio de inadmisión en Estados Unidos y la negativa de su apelación en la JEP, es decir, que irá a juicio. Y le tenemos una tercera, que alias Otoniel dijo que a él los paramilitares le regalaron un apartamento en Bogotá. El gobierno de los Estados Unidos prohibió la entrada a ese país del excomandante del ejército general Mario Montoya y de sus familiares más cercanos por los vínculos de ese militar con cientos de casos de homicidios de civiles que fueron presentados como bajas en combate. Hay pruebas creíbles de que durante su mandato, Montoya Uribe estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron falsamente reportadas como muertes en combate. Montoya Uribe y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Sobre otras presuntas acciones delictivas del general Montoya y sus aparentes vínculos con organizaciones criminales, el pasado 9 de abril, Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, el antiguo máximo jefe de la organización narcoparamilitar Clan del Golfo, aseguró en audiencia ante magistrados de la JEP y desde su lugar de prisión en Florence, Colorado, Estados Unidos, que el general Mario Montoya colaboró a paramilitares en los llanos y mantuvo contacto con un sobrino de Miguel Arroyave alias El Químico, narcotraficante que tuvo el mando del bloque Centauros de las autodefensas en Casanare. Cuando la vez pasada le preguntamos en Bogotá quién era el que hacía las coordinaciones, usted nos dijo, decían que era coordinado con Montoya. ¿Quién fue el que le dijo que era Mario Montoya Uribe el que coordinaba el apoyo aéreo desde Bogotá? Porque el que andaba conmigo allá, pues en el llano del Casanare le decían Andrés, era el sobrino de Miguel Arroyave. Entonces por medio de Andrés yo sabía pues cuál era la compañía que estaba coordinando. O sea, el sobrino de Miguel Arroyave que andaba con usted le dijo que era Montoya el que coordinaba desde Bogotá. Sí, coordinaba con Montoya. Alias Otoniel también dijo en la audiencia que el general Montoya recibió un regalo de su organización. Usted nos dijo de Mario Montoya que cuando yo estaba en el llano hubo más relación con el general Mario Montoya. El Frente Casanare le tocó darle un apartamento blindado aquí en Bogotá. ¿Qué elementos tiene usted para apoyar sus afirmaciones? El apartamento blindado sí se lo dimos nosotros directamente. ¿Y quién le entregó las llaves del apartamento al señor Montoya? Cuando eso estaba Chumilo. Lo coordinó Andrés ese día, pero el apartamento sí se lo dimos nosotros directamente a él, pues el Frente Casanare se lo dimos. Además de la prohibición de Estados Unidos de entrar a ese país, el general Montoya recibió la noticia de que irá a juicio. La sección de apelación de la JEP le negó la solicitud de nulidad que el oficial retirado hizo contra la imputación en su contra por falsos positivos. Montoya tendrá que responder en juicio por más de 100 ejecuciones extrajudiciales. Para que las vacaciones no terminen siendo una aventura inesperada, los expertos recomiendan conocer virtualmente lo que se pueda del paraíso a visitar antes de que el avión despegue. Durante el primer semestre de este año, 2.700.000 colombianos viajaron al exterior por turismo, según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO. Para esta temporada de fin de año, se recomienda planear su viaje con anticipación para tener información clara del lugar que visitará y conocer las ofertas de las agencias turísticas. Ser muy cuidadosos con la elección de nuestros destinos. Si podemos informarnos con anticipación cuáles son esas recomendaciones que nos da las diferentes entidades, las mismas empresas. Si va a hacer turismo de naturaleza, se sugiere contactar directamente a las comunidades del lugar que visitará para contar con precios más económicos. Además, si prefiere transportarse vía aérea, es recomendable comprar tiquetes de avión entre semana. Los tiquetes, si uno los quiere encontrar lo más económico posible, los tiene que buscar en los menores picos de demanda. Los menores picos de demanda se presentan
los jueves en la noche, los martes en la noche. Según cifras de ANATO, cerca de 3.500.000 extranjeros han llegado a Colombia en lo corrido de este año. El 38% se quedó en Bogotá, el 24% en Antioquia y el 18% en Bolívar. Tan pronto terminó la COP de biodiversidad, el gobierno aprobó la intervención del Parque Nacional Natural Isla Gorgona, con la instalación de una base militar que sí o sí tendrá impacto sobre las especies protegidas del parque. ¿Qué tal esto? En el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, reconocido en 1984, antes hubo la prisión más temida de Sudamérica, que fue cerrada acatando protocolos de derechos humanos. Hace 40 años, con su declaratoria de parque natural, se convirtió en un destino ecoturístico y es la casa de las ballenas jorobadas y otras especies que llegan a ese punto para aparearse y criar. En el 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el Ministerio de Defensa solicitó permisos para avanzar en el proyecto para la construcción de una base militar que incluye un radar para combatir el narcotráfico. Porque la isla es el ombligo de nuestros ancestros. Según los raizales, que por siglos conservan y viven de los recursos naturales de la isla, advierten lo obvio, que este fuerte militar afectará al ecosistema. Atenta contra la seguridad alimentaria, contra la soberanía de los pueblos. Los estudiosos de la biodiversidad y los activistas de la ecología hicieron consenso para protestar contra la afectación y, entre otros, reclamaban el estudio que la Contraloría presentó, pero este resultó planteando que la afectación será mínima y por lo tanto avaló la licencia militar. La pérdida de biodiversidad generada por el proyecto equivale a 0,1348, según la información presentada por la ARC para revisión de la unidad de parques. Sin ser científicos y ser investigadores, sabemos que instalar ahí un radar, instalar una estación de bombeo de gasolina y tener que montar una estructura de un puente por más de 150 metros de largo, donde hay que taladrar. Nosotros sabemos que eso nos va a afectar mucho. La disputa en los tribunales ha sido de varios años adversa a quienes quieren proteger la biodiversidad en territorio colombiano. El Gorgona debe seguir siendo un parque nacional natural y no convertirse en una base guardacostas, pues al servicio de una potencia extranjera que tiene otra finalidad. La Corte Constitucional el pasado 15 de noviembre negó la realización de la consulta previa de las comunidades Guapi Abajo, entre otros, porque no se argumentó la afectación de estas, a decir por la distancia en que se encuentran. No hay evidencia de la afectación directa a la comunidad. Hasta donde yo tengo uso de razón, mi abuela iba a esa isla. Iba a pescar en épocas de Cuaresma para traer el mejor pescado para la Semana Santa. Desde el Congreso también se han dado debates sobre la necesidad de frenar el proyecto para proteger la biodiversidad que se promueve en el gobierno Petro. El gobierno nacional quiere hacerle un lavado de cara a un proyecto que a todas luces tendrá afectaciones ambientales gravísimas sobre la isla Gorgona. La ubicación de la isla Gorgona, según los estudios de parques nacionales, es de importancia ambiental, advirtiendo que la ballena jorobada está presente entre junio y noviembre, siendo un santuario natural para su reproducción. Llegan a la isla Gorgona, allá se aparean, allá tienen a sus crías, las amamantan, entonces es un lugar muy importante para ellas, y si llegan las lanchas se van las ballenas. A pesar de que la Contraloría advierte en sus conclusiones una afectación mínima al ecosistema, también documenta qué especies están en riesgo y la ilegalidad en la que el personal de la Armada ha estado asentado en la isla desde 2014. Las 3 construcciones utilizadas por el personal de la ARC cuentan con techos fabricados con asbesto, material el cual está comprobado que genera efectos cancerígenos en el ser humano por su exposición. Según los registros de los organismos de control, el proyecto es financiado por la Oficina de Asuntos Internacionales y Narcóticos de los Estados Unidos a la Armada, que destinó $12 millones, de los cuales ya han sido invertidos $7,5 millones. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo con las mejores noticias del fin de semana, aquí en Noticias 1 a las 8 en punto. A ustedes gracias por elegir la independencia.